Continuamos con la segunda conferencia, en este caso con Paloma Otero, que es conservadora jefe del Departamento de Numismática y Medallista del Museo Arqueológico Nacional, compañera y amiga desde hace ya muchos años, cuando éramos pequeñas. Así que, bueno, les dejo, su conferencia será sobre de Alejandra a Cleopatra, moneda y poder en el Egipto griego. Por eso, porque como siguen siendo objetos habituales en nuestros bolsillos, en nuestra vida natural, pues contamos con ello y no le echamos cuentas, pero que sí se lleven esa idea y que también es verdad que aunque se utilizan sobre todo para ilustrar, por ejemplo, las caras de los reyes que gobiernan, y que es algo que es muy íntimo y muy cercano a nuestra personalidad, el conocer cómo eran físicamente los demás, no es lo único que hay. Detrás de esas monedas hay muchas cosas. Realmente son el resultado de una elección que está encaminada a conseguir unos objetivos prácticos y que también nos está diciendo en qué contexto cultural se movían esas personas para tomar esas elecciones. El sistema monetario que va a crear Ptolomeo I en Egipto es una fuente esencial, lo primero de todo, para comprender cómo se crea ese nuevo Estado griego en un terreno que además es muy ajeno, en principio, a la cultura griega. Pero lo que le decía de las trampas que vamos a hacer es que ya la tenemos una detrás. Ahí pone de Alejandro a Cleopatra. Bueno, pues ese no es Alejandro, ese es Ptolomeo. Y esa sí que es Cleopatra. Lo que pasa es que es una Cleopatra a la romana, para que se vayan haciendo una idea. Pero ahora ya entramos. Como alguien va a preguntar esto, si no es en el turno de preguntas, me lo preguntarán después, ¿tenemos monedas de los Ptolomeos en este museo? Sí. Hay un poco más de 400 monedas catalogadas como del Egipto tolemaico. No es una colección muy voluminosa, pero sí que es muy significativa. Algo a tener en cuenta cuando se empieza a trabajar con las monedas de los Ptolomeos es que son quizá las emisiones más difíciles de estudiar y de sistematizar de todas las emisiones de los reinos griegos helenísticos. Con el tiempo se va ganando mucha más información a partir de las excavaciones, de hallazgos en contexto, de estudio de tesoros y del estudio combinado con la documentación que les decía. Pero es un estudio muy complicado. ¿Y por qué?
Pues entre otras cosas por esto que están viendo. Esto es la creación, la gran creación del primer Ptolomeo, Ptolomeo Soter, que tiene tantísimo éxito que se transmite con poquísimas variaciones a lo largo de casi 3 siglos, de tal manera que nos encontramos que del principios del siglo III, cuando se crea esta imagen, hasta la caída de Cleopatra, las monedas de plata son prácticamente iguales. No sé si lo saben, pero se lo digo yo, los numerales nos los inventamos nosotros. En las monedas no hay Ptolomeo I, ni Ptolomeo II, ni Ptolomeo III. En otros reinos helenísticos sí que aparece a veces el epíteto del rey. Por ejemplo, Antíoco, me lo voy a inventar porque no me acuerdo cómo eran los antiguos, Evergetes. Pero los Ptolomeos en general no lo hacen. Solo lo hace Filadelfo y no lo hace él, lo hace con su señora. De tal manera que hay muy pocos detalles que nos puedan llevar a hacer esa seriación de manera fácil. Lo que ven aquí es el primer retrato de un griego vivo en una moneda. Gracias a este señor, nosotros tenemos las monedas que tenemos, porque hasta ese momento ningún griego vivo se atrevió a ocupar el espacio de los dioses. Y la leyenda, que aquí no se ve muy allá porque está un poquito cortada por el cospel, que es Ptolemaio Basileos, del rey Ptolomeo, es la que se va a repetir incluso hasta el reinado de Cleopatra. Cleopatra veremos que hace otras monedas donde ya sí pone su propio nombre, pero eso lleva 3 siglos, porque además todos los herederos se llaman Ptolomeo, que también es algo extraño dentro del contexto macedonio, donde sí había un salto en los nombres, ¿no? Aunque fueran nombres familiares. Pero no sabemos si ya en la creación de estas piezas había una intención dinástica clara por parte del primer Ptolomeo, que era un tío muy listo, de tal manera que no tenemos cambios en los nombres, no tenemos cambios en la tipología y de ahí viene la dificultad. Hay que recordar siempre que todas estas imágenes que vamos a contemplar nunca son casuales, que están controladas por la autoridad y que las selecciones que se toman tienen un sentido, porque tienen que calcular primero que sean entendidas por los destinatarios dentro de cada sistema cultural. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a hablar de un sistema que va a estar incrustado en otro sistema, que es el Egipto antiguo. Como ayer decía mi compañera Isabel, en Egipto no había monedas, aunque ahí hay un pequeño matiz al que vamos a llegar ahora, ¿no? Como les decía, Soter fue un creador en muchos sentidos. Su sistema monetario, que como verán es muy completo, no es el primero que crea un general de Alejandro, pero sí es el primero que tiene ya un sentido dinástico de un diádoco. Saben ustedes que los diádocos son los generales de Alejandro, los sucesores de un diádoco que se convierte en rey y va a ser el primero en poner su nombre y su título en las monedas. Para un griego el nombre Basileos quería decir aproximadamente el gran rey. Tenía un sentido mucho más intenso del que nosotros le podemos dar ahora o del que tomó después. Y esto es fundamental en esta construcción que vamos a ver ahora. No hay que olvidar tampoco que las emisiones lágidas no solamente se acuñan en Alejandría, aunque Alejandría fuera la principal ceca. La ceca es el taller donde se produce la moneda. El imperio tolemaico tuvo una extensión muy variable. Ocupaba partes de Siria, Fenicia, Chipre, que siempre fue un territorio muy ligado a Egipto en todos los sentidos y en todas las épocas. La Cirenaica, que lo que hoy es Libia, incluso tenía intereses en Sicilia. El reino lágida siempre tuvo una vocación expansionista y también se acuñaron monedas en todos esos territorios. Y esto se lo digo porque tenían que satisfacer también a todos esos territorios con las imágenes que elegían. Hay un número muy variable y muy importante de cecas, de las que Alejandría era la mayor, y acuñaban cantidades muy considerables de oro y de plata. Y esto también singulariza el sistema, porque no era corriente acuñar muchas cantidades de oro en el mundo griego hasta ese momento. Y la moneda de plata hay que tener en cuenta que no solamente estaba destinada a circular en Egipto, sino que tenía que circular en todos estos territorios que no tienen nada que ver con la cultura egipcia, tal y como se la conocía, ¿no? Y esto convierte al sistema egipcio en un sistema muy singular en su contexto geopolítico. Para los griegos y después para los romanos, los egipcios siempre eran raros. Pongamos comillas, ¿no? Pero eran raros incluso cuando eran griegos. Siempre fueron singulares y siempre salían un poco del sistema. Adelanto que además tenían fronteras monetarias, que era una cosa que no era nada corriente en la época. Pero
vamos al principio. Bueno, esto simplemente era para que vieran, estos puntitos azules son la cantidad de ciudades que acuñaron a nombre de los Ptolomeos a lo largo de estos casi 3 siglos. Como ven, es muchísimo territorio. Bueno, pues esto es el principio. Y aquí viene el matiz para Isabel. La moneda efectivamente era extraña en Egipto. En el Egipto faraónico no existe la moneda como tal, pero sí existen otras formas de dinero. Las monedas son una introducción muy tardía de la baja época, ya pues del siglo, sobre todo siglo V y sobre todo en el siglo IV antes de Cristo. Lo que ven arriba son tetradracmas de Atenas. Una es una tetradracma real, auténtica, y la otra es una imitación hecha probablemente en Egipto a principios del siglo IV. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en esta época los faraones quieren buscar el apoyo de Atenas y Esparta contra el poder persa. Y tanto a los comerciantes griegos como a los mercenarios griegos hay que pagarlos con dinero griego. De tal manera que esto explica estas acuñaciones que se importan por un lado, pero que también se hacen a imitación de por otro. De hecho, se han hallado cuños en Heracleion, por ejemplo, ¿no? Que está en la zona del delta. Cuños para hacer tetradracmas de Atenas, pero en Egipto. Y la moneda que ven abajo es, digamos, la moneda que se puede considerar egipcia, que es una cosa, bueno, muy cortita y muy escasa, aquí no tenemos, desgraciadamente, que es un estátero de oro de Nectanebo II, donde aparece el jeroglífico que significa que el oro es bueno. Esto tuvo un uso limitadísimo y sobre todo pues, en el área más costera del delta, ¿no? Las lechuzas dominan claramente toda esta época. Las lechuzas es como se llama habitualmente a las monedas de Atenas. ¿Por qué? Bueno, porque llevan una lechuza, aunque algunos dicen que es un mochuelo. Pero el nombre que se ha utilizado tradicionalmente es lechuza. ¿Y cuál era el dinero que se usaba en Egipto? Bueno, el más usado en Egipto era esto, que es el metal al peso. En general es oro o plata picada, que es como se suele llamar este tipo de piezas, ¿no? Hay menciones en papiros a las unidades de peso y cómo se utilizaba este tipo de piezas, que era bueno, pues hacer un peso determinado juntando lingotes o fragmentos de metal hasta completar el peso que se necesitaba para hacer un pago. Ahora imagínense lo que les parecía a los egipcios esto. Pues lo que parecía a los indígenas de la península ibérica cuando llegan los cartagineses. Pues metal. Y esto es una cuestión que afecta a casi todos los territorios que no están monetizados en el momento en que empieza a introducirse la moneda. La imagen emblemática que hemos visto de la moneda de Ptolomeo, de cómo se llegó ahí, que fue un proceso muy largo, está aquí sistematizado, digamos, ¿no? Fue un proceso de 20 años pasar de las monedas que se hacían a imagen y semejanza de Alejandro Magno, que son las primeras que ven, ahí en la esquinita, a llegar a la que tiene el retrato del rey. Y esa lentitud, todos esos años que pasan, precisamente lo que nos están diciendo es lo complejo que fue el proceso, el cuidado que tuvo que tener, porque estamos hablando, la moneda para nosotros es algo muy funcional, pero en época antigua la moneda también tenía un componente sagrado. Entonces andaban con pies de plomo, por un lado, ¿no? Y por otro, bajo todos estos cambios de tipología que vamos a ver, lo que subyace es el tema de la legitimidad. Todos los sucesores de Alejandro tienen que hacer ver que son el legítimo sucesor de Alejandro. ¿Y cómo lo hacen? Pues empezaban con la imagen del propio difunto, vaya, convertido en Dios, hasta que ya poco a poco van poniendo su propia imagen en las monedas. ¿Esto a qué viene? Pues porque se acuñan estas monedas griegas en Egipto, porque hay que pagar a los mercenarios. Entonces, estas monedas no están dirigidas a la comunidad o al pueblo egipcio, están dirigidas a los griegos, realmente, sobre todo a los militares, a los ejércitos que tienen que reclutar para poder mantener las guerras que se van a desencadenar inmediatamente entre unos generales y otros, ¿no? Para que se vayan haciendo una idea y vean fotos bonitas, sobre todo, pues estos son el típico Alejandro. Se llaman así, son tetradracmas realmente, acuñadas por Alejandro Magno a lo largo y ancho de todo su territorio, de todo su imperio, con la cabeza de Heracles y el Zeus portador del águila en el reverso. La rosa es una de las marcas de la ceca de Alejandría, o eso se creía, por lo de la rosa de Alejandría, pero ahora estas acuñaciones se están atribuyendo a Menfis.
que parece que ser donde se hacen las primeras monedas que se acuñan en el propio Egipto. Y que la mayoría es muy probable que ni siquiera fueran en vida de Alejandro, sino que fueran todas póstumas. El paso impresionante que dio este señor fue convertir a Alejandro en un dios. Y, bueno, a ver, esto le hubiera gustado, ¿eh? A Alejandro le hubiera gustado. Pero no es el dios Heracles, es Dionisos. Porque, si se fijan, lleva el gorro de elefante, digamos, ¿no? La piel del elefante que le señala como el conquistador de la India. ¿Quién conquistó la India? El dios Dioniso. De tal manera que aparece divinizado de manera indirecta como conquistador de la India. Lleva la égida de Zeus, que es ese manto protector escamado que se ve en el cuello, y lleva el cuerno de Amón, que aquí queda muy disimulado debajo de la piel, pero se ve así, ¿no? Y luego en el reverso está una llamada directa a la raíz macedonia, que es la Atenea Alquidemos, que es una advocación de Atenea que estaba ligada directamente al pueblo macedonio. De tal manera que con esto lo que está diciendo Ptolomeo es: yo soy macedonio, yo soy, bueno, para los griegos, ustedes saben que los griegos, para los griegos los macedonios eran unos bárbaros. De tal manera que esto es apelar a la raíz más que griega, la raíz macedonia. Y además es una escultura que, si se fijan, es muy arcaica, aunque la manera de representarla no lo sea. Y vean esa aguilita que aparece ahí en la esquinilla. Eso se va a convertir en el emblema de la dinastía, que es el águila de Zeus, con la que se va a permanecer durante todo el periodo. ¿Y qué lleva Ptolomeo? Ptolomeo no está divinizado más que por un detalle, que lleva la égida. Aquí se ve un poquito mal, pero lleva en el cuello la égida de Zeus. Es lo único que diviniza a Ptolomeo, que por lo demás es un señor que se le ve mayorcete, ya tenía más de 50 años aquí, 50 años en la época, y habiendo pasado por medio mundo con un ejército era mucho. De hecho, es el único de los generales de Alejandro que murió en la cama de viejo. Los demás murieron, algunos más viejos, pero asesinados todos. Murió con 82 años, si no recuerdo mal. Bueno, pero fíjense en la cabeza. Esa cinta que lleva es la diadema de la realeza. Esto y estar vivo, es lo que marca lo singular de estas monedas. Y esto es una singularidad ya de remate. Es muy raro que en las monedas en cualquier época aparezca la firma del artista. Esa delta que está ahí en la orejilla se ha atribuido a una marca de grabador. Y esto también es una cosa rarísima en el mundo antiguo y en el mundo actual, de hecho. En la antigüedad prácticamente solamente sucede aquí y en emisiones griegas de Sicilia, que tienen un alto sentido, digamos, de la identidad del artista, y durante un periodo muy corto de tiempo. Esto es lo que les decía antes. Esto se repite y se repite y se repite durante toda la dinastía para la moneda de plata. La cara más o menos de Ptolomeo, que bueno, va variando, como ven, de aquella manera, y el águila de Zeus y la leyenda del rey Ptolomeo. Pero bueno, tenemos algunos rostros. Otras dinastías helenísticas sí tienen mayor querencia por colocar el retrato del rey en cuanto llega. Aquí han visto que no. Prefieren mantener la tipología dinástica antes que complicarse la vida. Pero, sobre todo en oro, sí contamos con algunos retratos. El oro, que se acuña de manera muy abundante por los Ptolomeos, también les sirve para hacer, digamos, una propaganda internacional de lo que es su realeza, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunos de estos rostros, que ahora vamos a ir un poquito más despacio. Todas estas emisiones de oro circulan mucho por el Mediterráneo oriental porque están ligadas también con las muchas guerras que tienen, sobre todo el Imperio Seleucida y el Imperio Ptolemaico, por el control de lo que es Siria, Fenicia, Jordania, toda esta zona, que además, como saben aquí también mis compañeras, esto es algo que viene del Egipto faraónico. El tema del control del Mediterráneo oriental, las rutas marítimas y toda esa zona. Esta que ven aquí es una emisión muy famosa que se llama dinástica o de los dioses hermanos y los dioses padres. ¿Por qué? Pues porque aparecen la pareja Ptolomeo II y Arsinoe II y la pareja Ptolomeo I y Berenice I, que son los padres de los dos, porque eran hermanos. Esto en la época para los griegos era un escandalazo, pero es una de estas cosas que tenemos que tener en cuenta al ver este tipo de monedas de los Ptolomeos, que es que de aspecto son completamente griegas.
Esto no tiene nada que ver con una estética egipcia, pero por debajo a veces pueden subyacer determinadas cosas. Para el pueblo egipcio, que los reyes fueran hermanos era lo normal, digamos, no tenía ningún problema. Y esto engancha también con una noción que era significativa para toda la población egipcia, que es la pareja gobernante y la dualidad que mantenía el equilibrio del que dependía también la prosperidad del país, ¿no? De tal manera que son formas griegas, pero en un contexto que en un momento dado puede encajar también con un tema egipcio. Esta emisión tiene una continuidad inmediata en esto que es famosísimo y que, bueno, les enseño aquí, es una reciente adquisición del museo, además, que hemos estrenado en la vitrina cero, que es la emisión de octodracmas de oro a nombre de Arsinoe II. Y digo a nombre de Arsinoe II porque ya había muerto. Ella muere en 270 y su marido, Ptolomeo II Filadelfo, que aparecían ya divinizados como los dioses filadelfos, de hecho, que son los que aman a su hermana o a su hermano, bueno, pues ya implanta un culto individual para ella, de tal manera que crea estos magníficos retratos donde, aunque aparece muy humana, está más divinizada de lo que nosotros vemos, porque esa tiara que lleva es una tiara que normalmente está asociada a las diosas, no a las reinas hasta ahora. Hay muy discretito un cuerno de Amón que le va como un rizo por detrás de la oreja. Detrás se ve, bueno, casi lo voy a hacer así que es más fácil. Aquí se ve la punta de un cetro en forma de flor de loto. En cambio, en esto no se fijen porque es una marca de emisión. Estas son marcas internas, pero digamos que no tiene nada que ver en este sentido, ¿no? Y aquí en el reverso está la doble cornucopia, porque son dos atadas con una diadema real y que está llena de frutos, la abundancia y unos panecillos, digamos, que son esas puntitas que salen que son como panes piramidales, que se llaman, de hecho, piramidia, y que eran ofrendas a los dioses en el mundo griego. Esto tiene tantísimo éxito que se convierte en la imagen para las mujeres reinantes o con poder en todo el mundo helenístico. Y habrá otras reinas en otros reinos que a partir de ahora, cuando tengan que retratarse, se retraten como Arsinoe. Y el cetro del loto es importante, ese pequeño detallito, porque no tiene nada que ver, digamos, en principio con los cetros estos con el mundo griego. Pueden recordar algunos cetros que aparecen en relieves egipcios, en este caso de papiro, en otros contextos, pero también tienen que ver con Afrodita. Y esto lo liga con lo que decía Mireia antes de Isis, Afrodita. ¿Por qué? Porque el loto, que es también un símbolo de la diosa Afrodita, tiene mucho que ver con Chipre. Y como veíamos antes, Chipre tiene mucho que ver con todo el reino tolemaico. Y la cornucopia, bueno, el cuerno de la abundancia, ¿no? Eso es obvio. Tiene relación con una diosa protectora, que es Tige, pero que también tiene un especial significado para Egipto en el sentido de que la prosperidad de la tierra y el bienestar de sus pobladores depende también de la virtud de los reyes, y de ahí viene la cornucopia doble. Todas estas acuñaciones son tan bien aceptadas que 100 años después todavía las siguen haciendo. Esto es un fenómeno bastante corriente con el tema de las monedas, que es que cuando algo tiene muy buena aceptación, se sigue imitando para no perder ese prestigio que tenían esas monedas iniciales. Si funciona bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pues 100 años después, en época de Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII, se hacen estas monedas que todavía siguen circulando, si se fijan, hasta con el mismo nombre, Arsinoe Filadelfo. Pero lo que les decía de la representación de las mujeres de poder, esta moneda parece igual a la otra y también pone Arsinoe Filadelfo y tiene su doble cornucopia. Pero si se fijan, la cara no es la misma. ¿Por qué? Porque esa no es Arsinoe, esa es Berenice. Es la esposa de Ptolomeo III. En este primer paso, Berenice, que está de regente en Egipto mientras su marido está dándole la tercera guerra siria, creo, acuña estas monedas. De hecho, hasta es posible que se acuñara en Beritos, o sea, en Beirut, y no en el propio Egipto. Utiliza estas monedas colocando su propia imagen, pero sin cambiar el nombre. En poco tiempo sí que lo va a hacer. Y ya hace otras emisiones que ya se ponen, como ven, Berenice, de la reina Berenice. Y además, si en la otra todavía tenía el pequeño cuerno de Amón y la tiara, ¿lo ven? Pues aquí ya no. Aquí ya tiene la diadema real y una oreja perfectamente normalita.
Y bueno, aquí tenemos a Cleopatra, claro. A ver, que no es Elizabeth Taylor. Ni lleva peluca egipcia. Cleopatra en las monedas aparece como una mujer perfectamente griega. Lleva la diadema griega, que es esa diadema, ella la lleva muy ancha, esa cinta que lleva. Es muy ancha en este tipo de emisiones. Se ha interpretado que puede ser para incidir más aún en que es la única soberana en el trono y no lo comparte con ninguno de sus hermanos. El reverso sigue siendo el águila de la dinastía y si se fijan aparece en el bronce. ¿Por qué? Porque la plata sigue apareciendo a nombre de Ptolomeo y con la cara de Ptolomeo. La escultura de la derecha, que es, digamos, la cara identificada, el busto identificado de Cleopatra más famoso, ¿por qué se ha identificado? Por las monedas. Porque en las monedas sí pone que es ella misma, pero generalmente las esculturas no lo ponen. Esto es un dato más para tener en cuenta estas moneditas. Que esta pieza está en la vitrina de acero y verán ustedes que es bastante pequeña. Pero que nos sirve para dar otro saltito y hablar de la moneda de bronce, que es una de esas cosas peculiares que hacen los ptolomeos en Egipto. ¿Por qué? Porque hacen unos bronces enormes, que de hecho se llamaban durante mucho tiempo así, los grandes bronces, porque no se sabía muy bien qué nombre dar a este tipo de valores. Esto es raro en el mundo griego, es excepcional en el mundo egipcio y está claramente dirigido a un uso local. Y además es un sistema que es muy desarrollado, o sea, tiene muchas denominaciones. Para que se hagan una idea, pues como nosotros con los céntimos, tenemos 50, 20, 5, 1. Cuanto más desarrollado es un sistema de bronce, que son las monedas que suele utilizar la gente en la vida cotidiana, mientras que el oro y la plata valen para grandes pagos internacionales y cosas de mucho valor, cuanto más desarrollado es un sistema de moneda de bronce, más divisores tiene, es que más monetizada está la sociedad. Entonces, claro, aquí nos preguntamos, y aquí hay que estudiarlo teniendo en cuenta hallazgos en excavación, qué circulaba en cada momento, las áreas, porque no funciona la moneda exactamente igual en todas las áreas, hasta qué punto era necesario tener ese sistema. Probablemente en Alejandría, que había una población muy mezclada y gran parte de ella que sí que estaba habituada al uso de la moneda, pues podrían utilizar estos valores más pequeños. Pero ¿qué pasa con esos valores grandes como el que ven aquí, que pesan más de 70 gramos, entre 70 y 90? O sea, que es un monedén. Se lo mete en el bolsillo y se lo hunde. Eso no está pensado para un mercado griego, ni para un modo de vida griego. Entonces, lo que se cree es que está pensado precisamente para facilitar los pagos en los medios egipcios de más hacia el interior, donde se utilizaba la plata al peso y donde se utilizaban medidas de cuenta y de peso que podían llegar efectivamente a estos pesos, ¿no? Por los papiros sabemos que en esta época se habla de un peso que es el deben, que en esa época pesaba en torno a 70 gramos y que equivale a esa moneda que ven ustedes a la izquierda, que es lo que ahora se llama dracma. De tal manera que esto podía ser una forma también de que la población se fuera habituando a utilizar monedas en vez de a pesar metal, que es algo que si no pues seguirían haciendo por falta de confianza, ¿no? En esta época, esto se crea en el siglo II, en el siglo III, perdón, coincide además con una reforma de la administración, de todo el sistema de impuestos. Entonces, parece que podría estar vinculado toda esta creación del sistema a facilitar precisamente cobrar los impuestos a una población que habitualmente no estaba habituada a este tipo de pagos. Y además hay un impuesto muy famoso que es el impuesto de la sal, que era un impuesto personal, o sea, individual, con lo cual todo el mundo pagaba y que había que pagar en moneda. Ya saben ustedes que Hacienda siempre gana, o en general. Bueno, esto durante el siglo siguiente, esto es para que vean que conocemos lo del deben y demás, pues porque hay papiros efectivamente que se expresan en ese tipo de unidades, ¿no? Los tipos van cambiando, el pobre Alejandro va quedando relegado a las monedas más pobrecillas, digamos, ¿no? Pero ahí aparece pues, con su piel de elefante. La piel de elefante al final también acaba caracterizando a la personificación de la ciudad de Alejandría, de tal manera que muchas veces no sabemos si en la moneda es Alejandro Magno, que ya no se parece a sí mismo tampoco, o si es la ciudad de Alejandría, o Isis Demeter, que han visto una escultura con los mismos tirabuzones en la intervención de Mireia, ¿no? Y que, bueno, muchas veces hay dioses, pues eso, ambivalentes que pueden tener una interpretación tanto griega como egipcia. Esto es que no me podía resistir.
Aquí tenemos a una señora aristócrata inglesa vestida de Cleopatra para ir a un baile en 1897. Pues no tiene desperdicio, esto no tiene precio. Si la pobre Cleopatra levantara la cabeza. Pero bueno, Cleopatra no solamente sale en monedas egipcias, también sale en monedas romanas. Y aquí le tenemos con Antonio, también conocido como ese señor con cara de camionero, que tampoco es Richard Burton. Entonces, bueno, estos son denarios romanos republicanos según un sistema que no es egipcio, sino un sistema romano, porque están sirviendo para pagar la flota romana en las guerras contra Octavio. Guerras que, bueno, como ustedes saben, pues perdieron, ¿no? ¿Se acabó la dinastía tolemaica con Cleopatra? Pues no, porque la hija de Cleopatra y Antonio, Cleopatra Selene, que acaba casada con Juba II de Mauritania. Se ve muy mal, pero bueno, está ahí en la moneda de la izquierda. Y tienen un hijo que es Ptolomeo de Mauritania, que ese sí que es el último Ptolomeo y que muere asesinado en época de Calígula. Y ahí ya sí que se acaba la dinastía tolemaica. ¿Se acabó la excepción egipcia por cambiar el régimen del Estado en Egipto? Pues no, porque la moneda romana en Egipto, igual que lo había sido la griega, también siempre fue diferente. Y con esto aquí les dejo con Alejandro Magno, por fin.